Bueno, lo que vamos a hacer entonces es que vamos a dar un par de charlas de casos interesantes de fibrilación auricular. Vamos a dar la primera charla con el doctor Jorge Marín, electrofisiólogo de Medellín. Él nos va a hablar de un caso difícil con ablación con criobalón y cómo proteger el nervio frénico durante la ablación. Muchas gracias a la Fundación Cardioinfantil, al doctor Luis Carlos y al doctor Diego por la cordial invitación. Para mí es un honor estar aquí hablando en nombre de mi compañero, amigo y profesor, el doctor William Uribe, con quien estamos haciendo hace ya un año ablación de fibrilación auricular en pacientes paroxísticos con energía de crioablación. Básicamente lo que quiero compartirles no es una charla magistral, es muy... Quería pretender mucho, pero es contarles qué es lo que estamos haciendo nosotros, aprendido pues de varios autores, de un problema que se nos presentó cuando empezamos a hacer, y en la literatura, ablación con crio, que es la parálisis del nervio frénico. No hay ningún método confiable para predecir qué paciente lo va a hacer. De los tips que recomiendan es siempre mantenerse por fuera antes de inflar el balón, hacer un monitoreo vigilante y ante cualquier sospecha de parálisis o de paresia del nervio frénico, uno debe suspender inmediatamente la ablación, ya sea con el botón de emergencia o simplemente parando el enfriamiento. Habitualmente, y nosotros lo aprendimos así, no utilizamos anestesia general, sino una técnica anestésica que es con anestesiólogo a bordo, que es con infusión de remifentanil y propofol y con máscara de CPAP, pero los pacientes no tienen invasión de la vía aérea, se mantienen pues quietos y esto nos garantiza no tener que usar relajantes musculares ni agentes paralizantes para poder ver la excursión diafragmática. Cuando se empezó a hacer esto en los primeros estudios, el STOP-IF, CAP-IF, ustedes pueden ver ahí que la incidencia de la parálisis de nervio frénico era mucho mayor. Y en el metaanálisis más grande, el de Andrade, con casi 1.400 pacientes, es una incidencia del 6.3%, pero la mayoría, esto es una entidad relativamente benigna cuando se presenta, la mayoría de los pacientes que hacen parálisis del nervio frénico vuelven a la normalidad en el transcurso de los 6 primeros meses. Solamente el 0.37% de pacientes continuaron con parálisis del nervio frénico a más de 12 meses de evolución. En nuestra experiencia, aunque nosotros llevamos apenas un año haciendo crioablación con 32 pacientes, como ustedes pueden ver ahí, la mayoría, y para quien está indicado este procedimiento, es pacientes con fibrilación auricular paroxística. Solamente tuvimos 2 pacientes con parálisis del nervio frénico, uno fue casi que una paresia porque al terminar el procedimiento el paciente había recuperado la excursión diafragmática normal, y otro paciente, un médico que hice yo, a los 2 meses recuperó completamente la función diafragmática y sin ningún síntoma, completamente asintomático. Es bueno recordar que el problema se presenta básicamente es por la anatomía, por la anatomía en el cual el nervio frénico, tanto el nervio frénico derecho, tiene una relación muy cercana anterior con las venas pulmonares del lado derecho. Como ustedes pueden ver ahí, rotando en forma lateral, la vena pulmonar superior derecha e inferior derecha, tienen una relación muy cercana que puede llegar a ser hasta de 5 milímetros o menos cuando uno infla el balón y lo pone en una posición antral. Para tratar de evitar hacer cualquier tipo de lesión en estos pacientes, hay varias técnicas y esto es lo que nosotros empleamos. Lo que les estoy contando aquí es lo que hacemos en el día a día con estos pacientes. Básicamente el uso de fluoroscopia, la palpación del diafragma durante estimulación con un catéter decapolar ubicado en la vena cava superior, el registro de los potenciales de acción motores compuestos y la ecocardiografía intracardíaca. También se utiliza y está descrito en la literatura el monitor de frecuencia cardíaca fetal y monitoría de CO2, pero nosotros no lo utilizamos. El método que pues, más utilizamos por convención, por facilidad, es el uso de la fluoroscopia. Ustedes pueden ver ahí en el momento en el que se infla el balón con una oclusión completa en la vena pulmonar superior derecha
y nosotros, como se puede observar ahí, introducimos un catéter decapolar en la vena cava superior y con una estimulación multipolar, que ya les voy a mostrar cómo se hace cómo se hace la configuración del registro. Podemos estar evaluando tanto por fluoroscopia como por palpación, como por ecocardiografía intracardíaca, la excursión diafragmática. Lo más sencillo, que es seguro, es fácil, pero tiene problemas de sensibilidad y especificidad, es la palpación. Durante el mismo procedimiento, cuando el mismo operador ya le ordena al ingeniero que nos está ayudando que estimule, palpa, y nosotros a los 30 segundos de estar haciendo la aplicación de la crioenergía podemos soltar las manos, porque la congelación hace que eso se quede completamente estable y quieto, y uno puede estar siempre palpando la excursión diafragmática, y eso pues es muy evidente. Incluso a partir de cierto número de pacientes uno adquiere la sensibilidad y es capaz de tener una buena correlación en cuanto a la magnitud de la contracción del diafragma, y si usted siente que esa magnitud disminuye, inmediatamente para la crioablación. También utilizamos, ustedes pueden ver ahí en la cuadrícula inferior derecha, el diafragma, ¿cierto? Tiene la ventaja que es una visualización directa, no nos tenemos que irradiar tanto, y como habitualmente todos los procedimientos los hacemos con ecocardiografía, simplemente en el momento en que estamos dando, ubicamos la parte distal de la sonda en la posición del diafragma, 1 o 2 centímetros por encima del hígado, y lo podemos visualizar fácilmente. Y digamos que la gran novedad parte de esta experiencia, en la cual los autores nos enseñan que las señales electromiográficas del diafragma pueden ser registradas durante la ablación cuando estamos dando con criobalón. Y lo más importante y lo que más utilizamos, y podemos hacer una medición cuantitativa con el equipo WorkMate que utilizamos nosotros, es si hay una disminución del 30% en la amplitud de esos potenciales motores compuestos, va a tener una capacidad de predicción de parálisis del diafragma, y con un adelanto de 6 segundos. O sea, cuando uno ve eso puede parar y puede evitar esta complicación. Básicamente lo que hacemos es 2 electrodos en piel, ubicados unos 5 centímetros por encima del apéndice sifoides, y en el otro por el borde costal más o menos a 15-16 centímetros se coloca el otro electrodo de piel, conectados a 2 cables externos de marcapasos, se conectan a la caja de catéteres, y cada uno de estos electrodos corresponden al pin para conformar la señal bipolar. Esta es la explicación gráfica pues, que aparece en los artículos tradicionales, y lo que hacemos es que configuramos, ya les voy a mostrar, esto es básicamente, ustedes pueden ver la derivación B1, cómo se muestra una señal que no es electrocardiográfica, sino de estimulación. Nosotros habitualmente lo hacemos cada 2000 milisegundos, ese es como el patrón para no hacer pues tampoco demasiada estimulación, pero sí tener una vigilancia continua. Y el potencial tiene 3 componentes básicos, que es la latencia pico, la latencia tardía y la amplitud, que como les digo, para nosotros lo más importante es la amplitud. Esto es un registro de un paciente que yo hice, en el cual ustedes pueden ver que tenemos un canal de dedicación exclusiva, que ahí lo tenemos anotado como FRN, de frénico, y la estimulación que nosotros hacemos es multipolar, con el catéter decapolar entre 3 y 4 y 5 y 6 para obtener una mayor región de estimulación, para asegurar captura, para que no vaya a haber un falso positivo que sea una pérdida de captura y pensemos que es que hay parálisis del diafragma, como lo ven ahí por el seno coronario 3, 4 y 5, 6, y ahí están viendo la captura diafragmática. Esta es la forma como se configuran las señales. Tenemos un canal dedicado, que lo tenemos pues en este ejemplo en la posición 15. La literatura habla de los filtros de alta y de baja de entre 2 y 500. Nosotros, esta es nuestra experiencia, los pusimos entre 0.5 y 30 y obtenemos las mejores señales, las más puras. Y como les digo, cogemos pues dos pares de dipolos para poder tener estimulación multipolar, en este caso seno coronario 3-4 y 5-6. Y lo que vemos en tiempo real es lo que ustedes ven ahí, el FRN, se ve la captura diafragmática,
y el equipo es capaz de medirnos en forma cuantitativa cuántos milivoltios hay, en ese caso, ¿cierto? 2.67 milivoltios, es como la caja de cuando uno está haciendo ablación, que mide continuamente los potenciales, y si ve una disminución del 30%, inmediatamente nos alerta. Es fácil de ver, miren la diferencia de cómo cuando hay estimulación y no hay captura diafragmática, nosotros diferenciamos de si es parálisis, pues si ya hay lesión del nervio frénico, o si no hay captura, y esto nos permite hacer pues una ablación tranquila y exitosa, y para nosotros es muy placentero poder ver en tiempo directo, como ustedes ven en el último trazo, la disociación cuando uno está dando, y eso es a los 20, 30 o 40 segundos, cuando uno alcanza temperatura de menos 40 grados centígrados, se ve la disociación y no hay ningún problema. No hemos tenido, excepto esos dos pacientes que les mencioné, con una N pequeña como la nuestra, pues en poco tiempo de evolución, no hemos tenido ninguna complicación, utilizando simultáneamente todos los métodos de vigilancia para evitar lesión del nervio frénico, que es de acuerdo a lo que dice la literatura, que es evitar agentes paralizantes, inflar el balón lo más central posible, monitorizar el descenso de la temperatura. Eso es muy importante, porque cuando baja a menos 40 en menos de 30 segundos, la posibilidad de que él esté muy distal es mucho mayor, y la posibilidad de hacer una lesión por estar más cerca del nervio frénico puede ser mayor. Siempre estimulamos con un umbral de con 2 veces el umbral, para asegurar que capturamos el nervio frénico. Se recomienda utilizar el monitoreo de los potenciales de acción motores compuestos, más cualquiera de las dos otras técnicas, el eco, la palpación o la fluoroscopia, y ante cualquier sospecha de lesión se debe terminar inmediatamente la crioablación en ese momento, mirar a ver qué pasa y ver si podemos continuar. Con esto nosotros hemos tenido una muy buena experiencia, hemos disminuido mucho los procedimientos con respecto a la radiofrecuencia, generalmente con unas buenas oclusiones como las que les mostramos, que eso es relativamente fácil de hacer, se logran muy buenas temperaturas, muy poco tiempo de enfriamiento por cada una de las venas, y después de 10 años de experiencia con radiofrecuencia hemos obtenido una curva de aprendizaje que es relativamente sencilla, con una disminución significativa de todos los tiempos y con unos cuidados que para el paciente son relativamente mínimos con respecto a la técnica de radiofrecuencia. Muchas gracias.